Ujú. Ah, ¿dónde está esta chiquilla? Diana, creo que es, ¿no? Muy bien. Ah, lo que estoy queriendo indicar, jóvenes, de que puede haber derrames pleurales por nuestra actividad iatrogénica. Sin quererlo, podemos provocar en nuestros pacientes este tipo de problemas. Por ello que se justifica cuando yo estoy haciendo el tratamiento a un paciente de indicarle, le veo en 5 días, dependiendo la gravedad de la patología, le veo en 48 horas o de aquí a una semana, porque no todo está escrito, según yo, ¿no? Los derrames más frecuentes por medicamentos, nitrofurantoína. Este es un medicamento que utilizamos mucho para las infecciones urinarias, particularmente para las embarazadas. ¿M? Entonces, ¿yo cómo voy a poder darme cuenta por la dificultad respiratoria? Por eso que en la historia clínica debe estar anotado todo. ¿Qué medicamentos está tomando? ¿Qué medicamentos toma de base? ¿Qué medicamentos tomó últimamente? Hace 20 años ya eso ya no sirve, ¿no? Bueno, entonces, dantroleno. Miren, aquí estoy hablando de la nitrofurantoína, que es lo que puede provocar. ¿M? Neumonía intersticial, sí. Derrame, sí, que es lo que me interesa. Ahora, este dantroleno, como puede ver, es un relajante muscular. Derrame pleural, lo tienen ahí a la derecha. Bromocriptina, lo utilizamos mucho para que se le corte la secreción de leche. Esta bromocriptina, se acordará, junto con la ergometrina, junto con la ergotamina, junto con el LSD, son productos del cornezuelo de centeno. Acuérdese, ¿sí? Cornezuelo de centeno. Anótense para que vuelvan a leer. Bien. Entonces, la bromocriptina y esta amiodarona es un antiarrítmico. Este medicamento no puede faltar en terapia intensiva. Nos ayuda mucho para las arritmias. Todos pueden provocar derrames, pocos, pero pueden provocar. Entonces, en la historia clínica debemos de ser exquisitos. Enfermedad reumatoide, reumatismo o produce derrame pleural. Fíjense que en nuestro medio el reumatismo es bastante frecuente. ¿M? Gente que va a tener nódulos reumatoideos. Pero si no tenía nada en el pulmón, pero estamos viéndolo aquí, entonces para eso van a ir ustedes afinando cada vez, cada año, en medicina interna, en reumatología, y durante toda su vida van a ver esto. El líquido pleural es un exudado, porque cumple por lo menos con un criterio de la que ahora que le voy a decir. Pero además la glucosa está baja. ¿Se acuerda que le dije que era más o menos la misma concentración que el plasma? Es decir, de 70 a 99. Pero aquí estoy con 40. ¿Por qué? Porque es posible que los bacterios estén consumiendo la glucosa. Lactato deshidrogenasa. Si fuera HDL, fuera lipoproteína de alta densidad. Por eso que no hay que cambiar el orden de las abreviaturas. No es como quiere usted, es como debe de estar, ¿sí? LDH. Su pH más bajo. Normalmente el pH del líquido pleural es más alto que el plasmático. A continuación le voy a mostrar. Bien. Absceso subdiafragmático debajo del diafragma pueden provocar derrame pleural del tipo exudado. Por ello que en la placa radiográfica ustedes tienen que estar muy atentos. Puede haber un derrame pleural, pero fíjense más abajo también, sobre todo en el hígado, ¿no? Pancreatitis aguda puede provocar, sí. Y entonces para ello se pide que amilasa, ¿m? Este amilasa. Pseudoquistes pancreáticos.
Miren, se pueden, ¿dónde está el páncreas? Debajo de tu esternón. Y entonces podrían extenderse hacia la parte media de la caja torácica, el mediastino, a través de lo que ya conocemos nosotros, los agujeros esofágicos, hiatos esofágicos o los aórticos. Ahí, amilasa en el líquido pleural será hasta de 100.000. Recuerde que nosotros manejamos 110. Aquí va a ser 100.000. Síndrome post lesión cardíaca. Nuevamente, estos van a poder estar relacionados con infiltrados. Bien. Uremia. ¿Qué es uremia? Urea en sangre. Concentración de urea en sangre. De 20 a 40. Eso seguro que le voy a preguntar. Esta uremia se complica con serositis. ¿Qué quiere decir serositis? Inflamación de todas las serosas. Y el pulmón tiene serosa, que es lo que estamos analizando. Por consiguiente, puede provocar una exudación en la pleura. Estos detalles, por favor, lo tienen que tomar en cuenta, ¿no? Si uno de sus pacientes tiene 50 de urea y tiene dificultad respiratoria, piense en esta posibilidad, ¿no? Em, Exposición al asbesto, derrame pleural, que es lo que hemos visto, con un periodo de latencia de hasta 30 años. Por eso les digo, nuestros pacientes podrían tener 60, 70, porque hasta los 50 ha podido trabajar bajo este techo de asbesto. ¿Cuántas cosas no tenemos de asbesto, joven? Lo que nos espera. ¿Mm? Lo interesante aquí que puede ser unilateral. Esta es una de las grandes características. Leucocitos, 25.000 en este líquido. Hace rato ya lo habíamos comentado, el VIH. El VIH no, porque tiene un periodo asintomático, tiene un periodo sintomático. Este ya sería la fase final. Entonces, este sí está relacionado con exudado. Y esto puede provocar una infección, una neumonía por estos hongos. En infectología, no sé si este año o el próximo año, tiene que dominar esto. Neumocystis carinii, Hirobeshi y el sarcoma de Kaposi. Trasudado. Este se debe a un aumento de la presión microvascular. En el otro caso era de la permeabilidad, aumento de la permeabilidad. ¿Y por qué? Porque aquí hay disminución de la albúmina, disminución de la presión oncótica. ¿Dónde está la albúmina? Es que se fue por el riñón, síndrome nefrótico. El riñón perdió mucho. Recuerde que los glomérulos renales, que tienen sus poros, son muy pequeños y no dejan pasar las proteínas. Por ello que en la cápsula de Bowman no van a aparecer, ¿qué cosa? Las proteínas, mucho menos en el túbulo contorneado proximal. Entonces, en algunas personas que tienen insuficiencia renal o tienen fallo renal que nacieron así, van a perder proteínas y con ello disminuirá. O la otra posibilidad, que esa persona tenga insuficiencia hepática. Entonces no se sintetizan proteínas. Entonces, en este caso, en el caso del trasudado, las proteínas del líquido, del líquido pleural son inferiores a la mitad, son menos de la mitad de las proteínas que se encuentren en suero. En este caso del trasudado, la glucosa es igual, pero en el exudado estaba disminuido. LDH normal,
en el otro caso va a estar aumentado. Leucocitos menos de 1000. Y aquí que hemos encontrado hasta más de 25.000. Exudado tras sudado. ¿Qué enfermedades están relacionadas con trasudado? ICC, aquí. ¿Mm? Hipoalbuminemia, debido a una insuficiencia. Ascitis, claro, en el postparto. Y el síndrome de Mace. El síndrome de Mace es un derrame pleural asociado a ascitis. Ah, pero esto es lo más interesante, a tumores ovarios. El año pasado me tocó una paciente en ecografía y con este síndrome de Mace. Llegó al consultorio por su derrame pleural, su dificultad respiratoria y la persona pensaba que tenía COVID otra vez. Y lo que se encontraron por ecografía fueron los tumores ovarios. El síndrome de May, por ello que está aquí anotado, ¿no? ¿Qué significa aquí BL? Bilateral, aunque es mucho más frecuente en derecho. ¿Mm? Mixedema, hipotiroidismo. Va a haber una protrusión de los glóbulos oculares. Mixedema. Bien. Ah, estos derrames pleurales iatrogénicos, ustedes ya saben qué quiere decir iatrogenia. Iatrogenia significa genia, génesis, que se originó este derrame pleural o cualquier otra patología con algún acto, con algún procedimiento médico hecho de buena manera, pero que produjo ese efecto no deseado. Iatrogenia es que se produce algo que no quieres, pero sin quererlo. No tiene nada que ver con la mala praxis, con la imprudencia, con la impericia. No, todo lo ha hecho muy bien. Síntomas del derrame. Con eso empecé, ¿no? Tu paciente llega con esto. Algunas veces puede ser asintomático. Y cuando tú estás haciendo la exploración física, cuando tú haces la percusión, haces, ah, usas tu estetoscopio o pides una radiografía, te vas a encontrar con aquello. Y entonces te vas a encontrar, por ejemplo, matidez a la percusión y no timpánico. Timpánico es lo normal en el pulmón. Cuando tú haces percusión, tiene que ser timpánico. O reducción de la movilidad, cuando tú agarras así la cintura torácica, van a mirar eso en el video, y entonces inspire, tienes que deslizarse, se tiene que deslizar tus manos, tus dedos de forma simétrica. En este caso del derrame, no se va a mover tu mano, solamente va a poder mover el otro hemitórax. ¿Mm? Ausencia de frémito táctil. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tú le pones tu dedo aquí en el tórax y le dices, diga 33, no va a poder ser, no se va a escuchar normalmente. A partir de hoy tienen que empezar a practicar. Hay muchas explicaciones. ¿Por qué no le dices que diga 12, que diga 20? Entonces los grandes expertos comentan que con las palabras que más se escucha es con el 33, ¿no? Y los sonidos son con el estetoscopio, el murmullo vesicular o los estertores para poder evidenciarse, ¿no? Mm, Cuidado, 20% podemos no diagnosticar a pesar de todo ello. Entonces, diagnóstico de un derrame, radiografía, lo que ya habíamos comentado, ¿sí? Y por fin, ahora, ¿es un exudado o es un trasudado? Exudado cuando cumple por lo menos un criterio. ¿Cuáles son esos criterios? Ahí está. La concentración de proteínas en líquido pleural dividido
entre la concentración de proteínas en el suero, la división, si es mayor a 0,5, positivo. Este otro, la división, dividir la concentración de lactato deshidrogenasa del líquido entre la concentración en suero, si es mayor a 0,6. Y este otro, lactato deshidrogenasa, aquí estoy enojada con esto. Claro, esto me he copiado, a ver, no, está bien, está bien. En líquido pleural, cuando es mayor al 75%, ¿no? 2/3 del límite superior del suero, entonces también es positivo. Si cumple los tres o solamente cualquiera uno de ellos, se cumple con el criterio y entonces se dice que es un exudado. ¿Qué es un exudado? Que está relacionado con una infección, con una inflamación por trauma. ¿Y qué es un trasudado? Cuando disminuyen las proteínas, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática o un síndrome de Mell. En la tomografía, que también van a ir aprendiendo, entonces, miren, si fuera todo normal, el pulmón de este otro lado se vería igual que al otro, pero no se ve. Entonces, ahí tú sabes o te van a enseñar que hay presencia de líquido. En la ecografía, que es un poquito más difícil que la tomografía, ¿no? Porque miren qué fácil se ve aquí, ¿no? Se ve muy bien. Pero si ven la ecografía, creo que no se ve nada, ¿no? Entonces, pero van a ir aprendiendo que cuando es negro, cuando es negro, es presencia de líquido. A esto se llama anecogénico. Entonces, cuando se ve una imagen anecogénica donde no debía de ser, entonces tiene que haber líquido. Normalmente la sinovitis, las bursitis se diagnostican de esta manera, mientras que en esta tomografía más bien lo blanco es el líquido. En ecografía el líquido es negro. Bueno, ¿y qué es toracocentesis? Proceso mediante el cual se va a obtener el líquido de eh, del tórax. Y este líquido puede ser amarillo, entonces eso es seroso. Si es lechoso, quilotórax. Cero sanguinolento. O puede ser opaco y espeso, purulento. Eso usted tiene que aprender a notar, porque tiene que indicar, se toma muestra mediante toracocentesis del paciente Juan Pérez y este líquido es de 100 ml, 10 ml, 20 ml, sanguinolento o pondrá purulento, porque cuidado que en el transporte al laboratorio se lo cambie o en laboratorio se lo cambie y en laboratorio diga, la muestra con la que se trabajó es seroso y era sanguinolento, entonces alguien cambió esas muestras. Eso es parte del control de calidad que se debe hacer y tiene que estar anotado en la historia clínica porque de lo contrario la parte legal le preguntará dónde está en su historia clínica, usted no lo ha anotado. Entonces esa muestra que se obtiene por toracocentesis se debe de enviar al laboratorio para esto, su estudio químico, citológico y microbiológico, más o menos parecido a la orina, ¿no? En la orina recuerde que lo que se hace son el estudio macroscópico, el estudio químico y el estudio microscópico. Aquí es químico, citológico y microbiológico. Para microbiología nos sirve mucho la tinción de Gram. Recuerde que las bacterias gram positivas son porque en su pared celular tienen una gran cantidad de peptidoglucano. Eso es bioquímica, eso tiene que saberlo. ¿Por qué es gram positivo? Porque es gram negativo. Los gram negativos no tienen tanto peptidoglucano, pero sí tienen un exceso de lípidos, ¿no? Mm, Bueno, en bacteriología está aprendido que hay medios de cultivos para anaerobios. Esto es lo que van a hacer este año. Lamentablemente, esto a mí me da mucha pena. Ah, son pacientes que acuden a nuestros hospitales públicos y cuando se sospecha
de este tipo de patología, entonces se tiene que obtener la muestra. Y a veces ni tan la muestra, sino es para que puedan respirar. Y entonces les hace drenaje, ¿no? Como están viendo aquí. ¿M? Y a veces todas las 24 horas tiene que estar ahí, 48 horas, con su drenaje, recibiendo los antibióticos para que se vaya resolviendo la infección. Repetimos esto por su importancia, los exudados, entonces, uno de los criterios del aire, ¿no? Se repite esto. Los trasudados no cumplen ninguno de esos criterios. Ahora, ¿qué es líquido sanguinolento? Es importante recordar que para 500 ml de derrame, suficiente un ml y es sanguinolento. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando el laboratorio indica que hay más de 100.000 hematíes por ml, más de 100.000, no, esto está mal, ¿no? No es ml, es micro, no, microlitro, ah, microlitro, así. ¿Qué es un microlitro? La cabeza de un alfiler, una micra, un ml es un centímetro por un centímetro por un centímetro. Son 20 gotas, un ml, imagínense en 20 gotas, 100.000 es nada. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Mire, para 500 ml de derrame es suficiente un ml y ya se lo ve sanguinolento, un ml. Por ello que muchas veces cuando se obtiene esta muestra, no se le debe dar tanta importancia, porque ha podido ser fruto del traumatismo de la obtención de la muestra. Pero si el laboratorio dice más de 100.000, sí, ese sí es un derrame hemático, que puede ser traumatismo, tumor o infarto pulmonar, ¿sí? Hematocrito o hematócrito superior al 50% en este derrame, hemotórax. Recuerde que nuestro hematócrito normal es 45% de la sangre, no del derrame pleural. Empiema, derrame, empiema son complicaciones de las enfermedades pulmonares. Empiema, exudado purulento. Una de las grandes características de este empiema es que tenga bacterias anaerobias. ¿Qué es anaerobia? Entonces, esta bacteria anaerobia significa que el último aceptor del equivalente de reducción no es el oxígeno, puede ser el nitrógeno, puede ser el azufre. Si la persona en el examen me pone anaerobia, es aquella que puede vivir sin oxígeno, no me parece, ¿no? Anaerobia es la que tiene como último aceptor del equivalente de reducción en la fosforilación oxidativa, en la cascada electrónica, otro elemento que no sea oxígeno. Ahora, el empiema pus de ese líquido puede deberse a que se reventó un absceso pulmonar. ¿Qué es absceso? Puchichi, pero no podemos usar ese término. El término que debemos usar es absceso. Fístula, usted sabe que es la comunicación. La comunicación entre dos órganos entre sí o de un órgano a la superficie del cuerpo. Ahora, un tipo de fístula broncopulmonar puede complicar el proceso. Estas fístulas producen por el drenaje interno de un empiema. A pesar que su líquido sea claro, a pesar que su líquido sea claro, porque usted es la que va a obtener, el que va a obtener, se debe realizar el recuento celular para saber si son polimorfonucleares o son
monomorfonucleares. Si son poli, igual que en el hemograma, va a haber una neumonía bacteriana. Neumonía bacteriana asociada. No, aquí está, justo le he aumentado porque aquí está bacterias y me van a dar positivo con el gramo. Ahora, si en este recuento celular hay más linfocitos, informan gran cantidad de linfocitos, yo debo de pensar que es tuberculosis. Tuberculosis. Los eosinófilos, si me informan y dicen gran cantidad de eosinófilos, entonces va a estar relacionado con, sobre todo, alergia. Alergia. La glucosa menos de 60, que me indica exudado, inflamación, infección. Las bacterias están consumiendo la glucosa. O un proceso maligno. Recuerden que las células cancerosas tienen un metabolismo acelerado y por lo tanto consumen los nutrientes. Pero también debo pensar reumatismo. Sobre todo si la glucosa es menor de 30. Ojalá no se olviden de eso. Si la milasa está aumentada, debo pensar rotura esofágica. Wow. No solamente es pulmón. Vamos bajando. El derrame pleural complica muchas enfermedades pulmonares. Y entonces usted tendrá que decidir si enfoca su diagnóstico en el pulmón, en la pleura o en los dos. Si la radiografía le dice que es enfermedad pulmonar, entonces obvio debe ser primero que atienda los pulmones. Y entonces tendrá que hacer una broncoscopía o una fibrobroncoscopía para valorar, como se ve aquí en la imagen. Y puede encontrar ahí, por ejemplo, la presencia de masas de tumores. Broncoscopía. Resumiendo, está pintado en amarillo los elementos que son propios de un light que lo aprendemos de memoria. Proteínas mayor a 0,5, lactato mayor a 0,6 y lactato mayor al 2 punto o 2/3 de lo que hay en el suero. Pero además se añade, miren, colesterol mayor a 0,3, albúmina mayor a 6, bilirrubina mayor a 6. Entonces aquí podemos marcar, ay, 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 comparten ese valor, albúmina, bilirrubina y lactato mayor a 0,6. ¿Para qué? Para que puedan considerarse exudados. Solo medir proteínas, ya no compararlas. No estoy comparando aquí proteínas en líquido, sino voy a tener solamente en líquido. O solo mido lactato, pero no lo divido, no lo divido. Entonces aquí tengo mayor a 200, la glucosa menor y el pH menor a 7, fíjense. Mientras que en este otro lado casi todo normal. El trasudado se caracteriza por no provocar grandes cambios. ¿Mm? Aquí viene la ADA. Esta es una enzima que sobre todo se utiliza para relacionar el derrame con tuberculosis. Si el derrame te sale uno de los criterios del AI positivo, tú dices tuberculosis. Pero para estar más segura, no tienes un cultivo, no tienes otra prueba serológica para tuberculosis, ¿qué pides? ADA, adenosina desaminasa.
Células, claro, como en la orina, va a haber mayor cantidad de neutrófilos, pero aquí mayor linfocitos. Células malignas en caso de que haya. Criterios de Light nuevamente. Neutrófilos predominan en embolismo y el pH. Esto es lo más interesante. El pH es de 7,64. Ese es el normal. Si es menos de 7,2, derrame, artritis. Si ese pH del líquido pleural, no estoy hablando de la sangre, si el pH del líquido pleural es menos de 7, indicativo de drenaje, lo que vimos en la foto. Aquí tiene del ADA. Valor mayor de 45 unidades internacionales, entonces va a ser positivo. Lisozima. Usted ya la conoce a esta enzima que le hemos mencionado en todos los líquidos de secreción de nuestro cuerpo, particularmente de la saliva, de las lágrimas. Ahí es donde vamos a tener a esta lisozima, que va a controlar el ingreso de las bacterias. Pero aquí también podemos evidenciar, ¿no? Lisosima pleural dividido entre la lisosima del suero, si sale mayor a 1,2, tuberculosis. Factor reumatoideo. Claro, esta proteína solicitamos cuando sospechamos de reumatismo, pero en este caso también nos va a servir para corroborar de que es un derrame pleural. Y estos son los famosos ANA, anticuerpos antinucleares. Un título mayor a 1/160. ¿Qué quiere decir 1/160? Quiere decir dilución. Por ejemplo, cuando yo en un tubo de ensayo pongo 1 microlitro del suero más 1 microlitro de suero fisiológico, 1 microlitro del suero del paciente, lo mezclo con 1 microlitro de suero fisiológico, estoy haciendo una dilución 1 en 2, 1 en 2, ¿no? ¿Se entiende? 1/2. Ahora, aquí cuánto ya había, 2 microlitros, ¿no ve? Si de esos 2 microlitros yo agarro un microlitro y lo mezclo, lo diluyo en otro microlitro de suero fisiológico, ya tengo 1 en 4. ¿Me entiende? Y cuando de ese 1 en 4 lo pongo 1 más 1 y es 1 en 8. Y si de ese 1 en 8 tomo 1 más 1, ya tengo 1 en 16. Y así sucesivamente. Así se trabaja. Esto es lo que quiere decir 1 en 360. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Ya? Cada vez, primero se prepara una disolución madre. Un ml, 1 microlitro del suero del paciente más 1 ml de suero fisiológico, lo mezclo, eso es una dilución de 1 en 2. Si de ese saco un microlitro más 1 microlitro de suero, ya es 1 en 4. Ese es 1 en 8, 1 en 16, 1 en 32, 1 en 64, 1 en 128, ¿me entiende? Y de esa manera se va obteniendo estas diluciones. ¿Mm? En este caso, los grandes bioquímicos han encontrado que cuando es 1 en 160 o 1 en 320, entonces es derrame reumatoideo. Cuando Ana me sale más de 1 en 100, debo pensar que es lupus o reumatismo. Marcadores tumorales son estas estructuras químicas, orgánicas, endógenas que usamos en la actualidad para apoyar nuestro diagnóstico
de posibles patologías neoplásicas o cancerígenas. En este contexto de los derrames de cerosas también se han utilizado, ¿no? Pero como pueden leer, no han superado a la citología o a la histología. ¿Mm? Sigue siendo el gol estándar de el diagnóstico de esta patología, ¿no? El hacer biopsia. De todas maneras, tenemos que saber que tenemos marcadores tumorales. Uno de los que más se ha utilizado en este contexto de los derrames es este, el CEA o el ACE, que es antígeno carcino embrional. ¿Mm? Si su valor es mayor a 12 nanogramos. Otros marcadores que no son tan específicos son oroso mucoide. A los auxiliares que están aquí se estarán acordando que este capítulo es uno de los más difíciles, de los más extensos de la parte práctica, ¿no? Miren cuánto se lo están perdiendo jóvenes porque por ello que las materias que tienen práctica no debían de llevarse a cabo en un curso de verano, ¿no? Todo esto ustedes lo están ignorando, ¿no? Bueno, otros marcadores son estos, y estos son pocos de los que estamos mencionando. Bien, aplicación de este tema, en este caso, este varón de 82 años que llega a consulta con anorexia, astenia, no tiene ganas de nada, con adinamia y pérdida de peso. Ya se había diagnosticado insuficiencia cardíaca, se le administró digoxinas y prostatectomía suprapúbica. Esta es una técnica para este problema de próstata. Bueno, entonces, ¿con qué diagnóstico llega? Lo que habíamos comentado. Dolor en punta de costado, disnea, se le hace el examen físico, no tiene vibraciones vocales, o sea, usted le dice, diga 33 y no se siente nada en el pulmón. Usted le pone sus dedos así, sus dedos y no vibra, ¿no? Bien. Hay matidez, es decir, no es timpánico, debía de estar lleno de aire. Sus constantes, lo que más llama la atención es su frecuencia respiratoria. Recuerde que lo normal es hasta 16, ya está, hasta 20. Con 20 ya es indicación de hospitalización, ¿no? La radiología, ya se acuerda que dijimos derrame pleural. ¿No? Y aquí leucocitos no es nada significativo, callado 0, segmentados 40, los sinófilos 6, pero lo que llama la atención son los monocitos, 4 a 8 es lo normal. Entonces, aquí que me está indicando que es una infección activa, que el cuerpo está defendiéndose. Velocidad de eritrosedimentación 55, normal hasta 10, miren, eso es la. Pero además se le hizo Papa Nicolau. Fíjense que esto hay que tomarlo en cuenta. Papa Nicolau no solamente es para el cáncer de cuello uterino. La tinción de Papa Nicolau pone de evidencia los aspectos no normales de la célula. Es cierto que lo utilizamos con predominio para diagnosticar cáncer de cuello uterino. Si se corta, volvemos jóvenes. Entonces, cuidado que alguien lea aquí y diga, bueno, ¿qué ha pasado? Saco de otro texto, ¿no? Esto es para que vayan aprendiendo que también es una tinción para ver células cancerosas en cualquier lugar.